Por acá, Fernando Buitrago. Este es el programa Buitrago Vertical que se graba, transmite y difunde por Buena Radio, la mejor radio, los mejores contenidos. Hoy tenemos un programa especial que seguro van a pedir después que se repita. Hoy tenemos a William Willamo, todo un conocedor. Y a eso de mi amigo también, pero sobre todo hoy lo tenemos con nosotros porque es un gran conocedor de temas geopolíticos. ¿Cómo usted está, querido amigo? Bien, gracias a Dios, buenas tardes y gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Sí, hemos tocado el tema de los BRICS. El mundo está cambiando, y vamos a comenzar a hacerle una pregunta en este conversatorio. William, se está celebrando la cumbre de los BRICS. ¿Qué espera el mundo? Explícanos un poco, ponnos en contexto. ¿Qué son los BRICS? ¿Y qué se espera de esta cumbre de los BRICS? ¿Y por qué se está celebrando esta magna cumbre, por favor? Bueno, los BRICS es una agrupación de países formado por países emergentes, encabezado por 5 países de las economías más fuertes en el mundo: Rusia, China, la India, Brasil, Sudáfrica. Es más bien los BRICS no son un banco de financiamiento internacional, no tienen la característica, por ejemplo, de ser igual que el Banco Mundial, de ser igual que el Fondo Monetario Internacional, sino una asociación de países bilateral que se han agrupado para promover, desarrollar una política de desarrollo en los países que lo forman y hacer un espacio de comercialización sin ningún tipo de traba, como hasta ahora ha estado pasando en los diferentes, en el escenario internacional. Y a la vez busca tener una mayor independencia y que los países puedan comercializar sin temor a ser sancionados, a ser excluidos del sistema SWIFT, que es la base para el intercambio comercial, una especie de sistema bancario que sirve de plataforma a la comercialización. Además de evitar también lo que es usar el dólar como un arma política para en un determinado momento paralizar o limitar la economía o el intercambio comercial entre países. ¿Tú crees que la guerra de Ucrania y el haber sancionado a Rusia por la guerra de Ucrania y haberlo desconectado del sistema de transferencia haya acelerado el proceso de crecimiento? Porque los BRICS, yo recuerdo que los BRICS se forman estando Lula en la presidencia y después de eso pasaron los 4 años de Bolsonaro, regresó Lula, o sea, los BRICS no es nada nuevo. ¿Qué está pasando ahora que todos los países emergentes quieren estar? Hasta Turquía está pidiéndole entrar en los BRICS. ¿Qué está pasando? ¿Qué tú crees que haya acelerado este proceso? Bueno, en el caso de Rusia, no tanto por la guerra de Ucrania, sino precisamente por el bloqueo y el asedio que han sometido a Rusia, al extremo de prohibirle el uso del dólar, retenerle sus recursos ahorrados en el exterior y con ellos evitar que el amplio intercambio comercial, la incidencia de Rusia en el comercio mundial basado en sus recursos energéticos, lo mantuviera con un nivel de fortaleza, porque hay que recordar que Rusia viene escalando posiciones como una de las economías más prominentes en el mundo y recientemente pasó a ser la cuarta economía del mundo. Según el FMI. Exacto, según el Fondo Monetario Internacional, que terminó de reconocerlo esta semana. Es a regañadientes, porque ellos todavía no lo habían hecho. Entonces Rusia termina de desplazar a Japón y Alemania, que su economía viene en decadencia Eso es increíble. De esa misma situación. Entonces, la reunión más bien puede uno suponer que Rusia haya incidido, la situación rusa haya incidido en acelerar la reunión que se celebra en Kazán desde el martes para acá. Y obviamente
el interés de más de 30 países de integrar ese bloque, formar parte de ese bloque económico. Porque hay una situación. La última reunión anterior a esta, celebrada en Johannesburgo, en Sudáfrica, le dieron entrada a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, a Egipto. ¿Y qué pasó con eso? Que con la solicitud ahora de México y de Venezuela, los BRICS van a empezar, o van a tener, perdón, el control del 80% de la producción de petróleo en el mundo, porque se han agrupado los mayores productores de petróleo, como es Rusia, claro. Irán, que ha solicitado Irán también, su integración, y lo van a integrar. Su integración, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, y con la entrada de Venezuela y México, que también son productores de petróleo y que forman parte de la OPEP. Esto ha llamado la atención a muchos países y lo va a seguir llamando. Incluso los países occidentales, específicamente Francia y Alemania, sí, ellos están porque se paralice la guerra, porque están mirando hacia ese lado. Dicen, mientras nosotros estamos aquí invirtiendo dinero en una guerra que está perdida, entonces este bloque se está fortaleciendo y nuestras industrias están cerrando sus puertas por falta de recursos energéticos y en algunos casos por lo caro que lo compran ahora. Claro. Pues también hay que recordar que Rusia le llevaba el gas y el petróleo a través de oleoductos más barato a Europa y que ahora tiene que comprarlo más caro a Estados Unidos. Es como si yo para ir a un centro de trabajo me dieran gran parte de la gasolina que uso y también me pagaran parte de la mitad, más de la mitad de la casa y me pagaran la luz. Por supuesto que yo voy a tener dinero para poderme desarrollar. Hay un tema. Efectivamente. Hay un tema que... ¿Tú crees que el tema de Gaza está incidiendo también en los BRICS? Porque con el tema de Gaza, por ejemplo, no podíamos evitar que Hamas atacara a las familias israelitas, cosa que condenamos porque se cometieron asesinatos. Claro. Y el civil, aunque al civil no se le puede atacar cuando no está armado, aunque también los pueblos forman parte de los que aupan y aplauden la guerra y la financian. Pero después de eso se ha cometido un genocidio en Gaza, un genocidio a todas luces. Y queda entonces Occidente en este contexto tan complejo, Occidente queda sola frente a ese mundo, a lo que le llaman el sur global, que pienso, no sé si estás de acuerdo conmigo, entra un poco a los Balcanes, podemos poner algunos países de los Balcanes, de la antigua Yugoslavia, en ese sur global, toca a Turquía, aunque Turquía es de la OTAN, pero no le han dejado pertenecer a la Unión Europea, y toma entonces toda Asia, toda África y América Latina. O sea, ese es el llamado sur global, que a la vez no son los países que dominaban, que fueron ni colonialistas, ni hegemón, como fue Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra en Gaza, el genocidio en Gaza, ha apurado, pienso yo, el tema de la soledad de Occidente, apoyando a un país que se ha comportado como si fueran los Hitler del siglo XXI. ¿Tú crees también que el tema de Gaza, Israel, haya acelerado algunos procesos? Bueno, en parte sí, no del todo, porque la situación actualmente, el conflicto que se da en Israel con los países vecinos, hay muchas especulaciones alrededor de la posibilidad de que Israel, en cierto modo, fomentara la incursión de Hamas el día 7. O sea, porque no se explica que Israel, que fue quien formó a ese grupo terrorista Hamas, hoy en día se le haya ido de la mano y que con el nivel del servicio de inteligencia que ellos tienen, no previera una situación así. ¿Tú crees que haya sido una falsa bandera? No, exacto. ¿En qué contexto viene?
Benjamín Netanyahu está siendo sometido internamente a un juicio político por corrupción y otras situaciones internas, y estaba a punto de ser juzgado. O sea, es como una especie de guerra provocada. Demasiada casualidad. Sí, efectivamente, como que se conjuga una cosa con la otra. ¿Cómo incidiría eso o tendría un poco que ver? Bueno, ante la debilidad de Europa, Turquía, que forma parte de la OTAN, pero no de la Unión Europea, Turquía arrastra un descontento porque hace décadas que solicitó formar parte de la Unión Europea y le ha sido negado. Pero hace poco tiempo también, Turquía fue sancionada en algunos aspectos, en el aspecto logística militar por Estados Unidos, porque le compra a Rusia misiles antiaéreos SS-400, que son los más modernos del momento. Entonces, esa rebeldía de Turquía cediendo a los BRICS le llama la atención a Occidente, porque con la entrada que ya habían tenido Arabia Saudita y Emiratos Árabes a los grupos BRICS, y Egipto, y ahora con Irán y otros países del área, va a tender a fortalecer un eje ahí, un enclave, en la cual Turquía, como un eje de paso o con una posición geográfica Estambul, con Europa, es un punto esencial para los mercados. Entonces, el BRICS se va a abrir a esos mercados, porque una de las ventajas que tiene el grupo BRICS son dos ventajas. Por más noticias falsas que quieran venderle al mundo, hay dos ventajas que son insoslanyables y que son duras de aceptar. Y es que ese grupo va a tener ese control, ya esa incidencia en todos los continentes. Ahora termina de afianzarse su incidencia en el Medio Oriente. Ya tiene su entrada al África, con los diferentes países africanos y los países del área de la región del Sahel. Por arriba y por debajo. También, exacto, en Europa. Entonces en América, ya con Brasil, entrando Venezuela, entrando México. Y Bolivia está en la lista. Tiene los países de mayor nivel de desarrollo y producción. Y sobre todo, con una base amplísima de recursos energéticos. Entonces, obviamente, Israel, ya se ha hablado de paz. Sí, uno observa todo lo que estaban haciendo gestiones para llegar a la paz en el Medio Oriente y llegar a acuerdos, fueron asesinados por Israel. Fueron asesinados. Que asistía a la toma de posesión del nuevo presidente iraní, fue asesinado en Teherán, la capital de Irán. Y todo apunta a los negociadores de Hamas, de querer seguir la escalada, de querer aumentar la guerra, cosa que Estados Unidos está mirando con un poco de recelo, porque tiene el frente abierto de Ucrania y otro frente ahí lo va a desgastar. Entonces, ¿cuál ha sido el eslogan del grupo BRICS en esa reunión de Kazán? Por la paz y el desarrollo. Ese es el eslogan. Por la paz y el desarrollo. ¿Y cuál es el eslogan que se da en Estados Unidos y los países de Occidente aliados? Bloqueo y guerra. Entonces el mundo está viendo, pero no lo entendemos. Porque uno de los fundamentos de la fundación del BRICS fue crear un fondo de 150 mil millones de dólares para financiar proyectos de desarrollo. Ayudarse entre sí. Dejar una base de 50 mil millones de dólares para situaciones de catástrofe y 100 mil millones de dólares para inversión en proyectos de desarrollo. Obviamente que los países que le andan huyendo al Fondo Monetario y al Banco Mundial con financiamiento alto, es obvio entonces que miren hacia el grupo BRICS. Porque también una de las propuestas, por ejemplo, que estuvimos viendo que llevó Vladimir Putin fue que ayer se habló de eso, y es que todos los que formarán parte del grupo BRICS tienen que respetar la independencia de cada país de comercializar con el país que quieran. Y eso es importantísimo. Y no asumir grupos para bloquear la economía de otros países. Posiciones de presión. Porque eso va en contra del desarrollo. Entonces,
Todo eso es que está poniendo a los países a mirar hacia el grupo BRICS, que cada día más aumenta su adhesión. Y ellos ya tienen formada la plataforma de intercambio. Y incluso estuve viendo unas declaraciones el día pasado de Vladimir Putin, donde él decía que el dólar sigue siendo la parte fundamental del intercambio en la economía a nivel mundial, pero que con los bloqueos... Ellos no están apurados. Sí, con los bloqueos los países han tenido un poco de cuidado porque entienden lo que le pasa a Rusia, a China, me puede pasar a mí mañana. Entonces, la flexibilidad en el grupo BRICS para negociar entre países en sus monedas locales, eso también tiende a fortalecerlo. Gracias, William. Nos vamos inmediatamente a una pausa. Regresamos en breve. Estamos aquí en Buena Radio, la radio de los mejores contenidos. Aquí se va a decir lo que todavía en República Dominicana nadie habla. ¿Cómo se ven los BRICS desde la República Dominicana? Regresamos en breve. Estamos conversando con William Guílamo, todo un conocedor ávido, permanente de todo lo que es la geopolítica y los tiempos que vivimos. Y William es un poco rebelde, como yo, en lo que tiene que ver con la política nacional. Estamos transmitiendo desde República Dominicana. Este es el programa Buitrago Vertical, hoy celebrando un éxito en otro de los programas, como parte siempre del conglomerado, del gran staff de Buena Radio, la radio donde se hacen los contenidos, la radio que toca los temas, los tópicos que no se están tocando con la seriedad y el carácter debido en otros medios. No queremos ser únicos, no, queremos que estos temas que tienen que ver con el futuro de la República Dominicana, de nuestra América Latina y del mundo, también se aborden en otros espacios. William Guílamo. Estamos hablando aquí de los BRICS. Los BRICS es la organización de varios países. Me recuerda mucho, William, aquel movimiento de no alineados. Cuando vivíamos la Guerra Fría, que estaba la OTAN y el Pacto de Varsovia, se creó un grupo de países que se llamaban los no alineados, que ayudaron al proceso de descolonización, que es un proceso de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las colonias estaban devastadas por la guerra, porque ahí es cuando hay dos periodos, y quisiera hacer esta breve historia. Hay dos periodos en el mundo muy importantes. Está la Primera Guerra Mundial, que provoca la caída del Imperio Otomano. El Imperio Otomano llegaba, tenía todo lo que era parte de Asia, lo que es hoy Tierra Santa, toda esa zona de Líbano, la Cisjordania, Israel, Egipto, todo eso era el Imperio Romano. Entrando también por Turquía, ellos eran, mejor dicho, el Imperio Otomano, entrando también por Turquía y llegaban hasta Viena, tomando también los Balcanes. O sea, el Imperio Otomano fue el gran imperio árabe, turco. Por eso es que aquí a los inmigrantes, como el presidente, los Hassin, los Hasbun y todos estos apellidos le llaman los turcos, porque vienen de esa zona. Cuando cae el Imperio Otomano, produce una gran emigración, que son las personas que tenemos hoy con estos apellidos tan conocidos y que han tenido hasta cierto punto mucho éxito, los Arbajes. Entonces, luego de la Primera Guerra Mundial, viene Estados Unidos, ya venía como emergente. Inglaterra empieza a perder el dominio, pero a los países que eran del Imperio Otomano, esas potencias occidentales, aún saliendo de la guerra, empezaron a declarar los famosos protectorados. No eran colonias, pero eran protectorados. O sea, no son colonias en
de boca para afuera, pero de boca para afuera yo soy quien mando aquí. Sí, sí. Diferentes países, o sea, en Egipto creo que era Inglaterra, en Líbano, Francia, y por eso ustedes ven de que hay países estos europeos que todavía tienen mucha incidencia Sí, claro. en la política interna de países porque hasta el otro día eran protectorados. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se pelea en Europa, pero también se pelea en Asia, se pelea en África. O sea, las potencias se enfrentan en las colonias. Quien se salvaba de eso ya era América Latina, Exacto. donde todos Estaba los muy países lejos, estaban sí. descolonizados menos Bélice. Menos Bélice, que todavía era una Era posesión colonia cuando aquello. prácticamente. Sí, era una colonia y todavía parece que es colonia, porque si eres de la Commonwealth, en tu país quien manda es la reina de Inglaterra. Bueno, la reina fallecida ya, ahora será el rey. Luego de esa Segunda Guerra Mundial, que ganan los soviéticos, porque los soviéticos son los que entran primero a Berlín y quienes toman donde estaba Hitler, los aliados se quedan devastados. Entonces ahí entra Estados Unidos con el plan Marshall, que no fue más que préstamos, y empieza a agarrar por el cuello a esas potencias. A partir de acá, luego viene todo el proceso de descolonización, que estamos de acuerdo de que hubo países que en verdad no se descolonizaron totalmente, como el Sahel africano, que todavía Francia mantiene una fuerza muy grande en muchos de esos países, aunque hay algunos que se están liberando ahora hasta de la misma Francia, en otro, diría yo que en una segunda temporada de la descolonización. En este contexto, Estados Unidos es que se vuelve el país más fuerte, vienen los acuerdos de Bretton Woods, viene la creación de Naciones Unidas y Estados Unidos se vuelve el gran hegemón. Japón, te doy toda la ayuda, Corea, te doy toda la ayuda y empieza a potenciar incluso a países que participaron en la guerra de una u otra manera o también pertenecientes al imperio japonés. Viene la Guerra Fría, se acaba la Guerra Fría, aparentemente Occidente gana la guerra, tienen a un don nadie, un lacayo, un borracho, a Yeltsin en la antigua URSS, se desintegra la URSS, pero hay muchos países que quedan muy atados a Rusia. Y después viene Putin. Y Putin le regresa el orgullo a la Rusia de San Petersburgo, a la Rusia de Iván el Terrible, y la Rusia que venció no solo a los alemanes en Kursk, fue donde se dio el vuelco de la guerra. Ahí, en el Donbass. En el Donbass ucraniano fue donde se le da el vuelco a la guerra. Pero también derrotaron a Napoleón. Y nunca, nunca hay que dejar de un lado que es en Rusia, en la antigua Rusia, donde también se le da un vuelco al imperio de los Khan, a la famosa horda. ¿Cómo era que le llamaban la horda? A los Khan, a la gente de Gengis Khan, los rusos terminan expulsándolos y ahí es que comienza la madre Rusia. Nosotros estamos en América Latina. América Latina, William tiene una Cuba resistiendo 60 años de bloqueo norteamericano. Excusamente de que sí, un paréntesis ahí, señalar, porque es importante, que después de esa Primera Guerra Mundial, emerge Japón como un imperio, como una potencia. Emerge Japón como una potencia. Había sido un imperio, pero exacto, emerge como potencia. Es verdad, tiene razón. Pero, y ya en la Segunda Guerra Mundial, que ya prácticamente estaba pasando porque ya los rusos habían llegado a Berlín, hasta el búnker, al corazón del hitlerismo, y le lanzan dos bombas atómicas que era innecesario ya. Totalmente innecesario. Japón prácticamente estaba vencida, de una forma de debilitar y parar ese desarrollo. Y paralelamente entonces se da que esos países europeos entonces tendieron no solo al Medio Oriente bajo los protectorados, sino también de adentrarse hacia África. Claro. Porque recuerda que en el caso de Francia tenía Argelia ocupada prácticamente. Claro. Los mismos ingleses, la India y todos los países africanos que hasta hace poco ellos venían saqueándolo, pues luego es que comienzan esos movimientos de liberación a buscar su propia identidad como país y hacer el corte ya de dependencia con esas naciones.
Y cabe señalar, hablando de África y hablando de los otros países, que una de las grandes técnicas usadas por esas potencias coloniales es de divida y vencerá. Todos esos países, desde tiempos de antaño, están llenos de etnias, grupos tribales que han peleado entre sí. Recuérdense cómo está Libia hoy. Ellos llegaron, matan a Muammar el-Gaddafi, que era quien tenía las tribus sin pelear. Y las tribus terminaron matándose entre ellas y debilitando el país. Más abajo, en el Sahel y en toda África, África es un país tribal, todavía tribal. Y las rencillas históricas milenarias de esas etnias, lo que han hecho esos países es fomentar la pelea entre las etnias y que una mande por encima de la otra hasta terminar matando y asesinando. Eso es parte del plan Divide y Vencerás, que ha sido muy exitoso hasta ahora, porque ahora parece que hasta en África las cosas empiezan a cambiar. Entonces, el contexto latinoamericano que señalaba. Sí, ya África hace rato le dio entrada full a Rusia y China. Los grandes proyectos de infraestructura en la África pobre, pero rica en recursos naturales. Claro. Porque ¿qué pasa hasta ahora, William? Y seguro estás de acuerdo conmigo que las colonias se llevaban el oro, se llevaban el diamante, se llevaban el petróleo, se lo llevan todo, con niños en las minas muriéndose, sacando diamantes, y hasta el cuartán y el litio y todo se lo llevan los ricos, el cacao se lo llevan los ricos, y después venden entonces al precio que a ellos les da la gana a esos propios países. Ese no ganar es lo que ha cambiado con China y con Rusia. Y es la manera en que China y Rusia hacen negocio. ¿Qué tú me das, que yo te doy? Como funcionaba el famoso CAME de los países comunistas, que fue desbaratado cuando cae el muro de Berlín. Estamos en América Latina, estamos muy lejos de los BRICS, aunque, porque el eje, y es lo que yo le digo a algunos amigos, el eje del mundo antes era el meridiano de Greenwich, pero ahora ese eje mínimo está en Constantinopla, en Estambul, mínimo. Y cualquier día de esto cae o en San Petersburgo o en Pekín. Cualquier día de esto, cualquier día de esto el mundo va a nacer, no en Inglaterra, va a nacer en Asia. Entonces, la gran pregunta mía es, estamos aquí, Cuba permanece bloqueada, Venezuela está saliendo de un proceso de bloqueo total que provoca una crisis inducida y un éxodo de 6 millones de personas aproximadamente. Venezuela se está recuperando, pero Venezuela es una gasolinera. Pero estos dos casos, sobre todo, para no poner a Nicaragua, estos dos casos son dos ejemplos de cuál es el poder de Occidente cuando decide poner bloqueos, poner embargos, bloquearte en métodos de pago, bloquear las piezas de repuesto de la industria, bloquearlo todo. Como dijo Trump, ¿tú te acuerdas? Trump dijo, cuando salí del gobierno teníamos a Venezuela colapsada y ahora tenemos que comprarle petróleo. O sea, ellos reconocieron que son ellos los que están, todavía a mí me dicen, no hay bloqueo. Claro que el bloqueo existe. Lo que ha pasado ahora en Cuba es el cansancio de una industria de generación de electricidad cansada que no ha podido modernizarse. Llega el momento, claro, llega el momento en que colapsa. República Dominicana. ¿Tú crees que los políticos aquí están en un país donde un día llamó Pompeo? Porque yo siempre digo de que hay que ser patriota, y esto lo digo yo, hay que ser patriota. O sea, cuando tú pones a Duarte Sánchez y Mella y la bandera dominicana en un lado, y tú dices que tú eres dominicano, tú no puedes aplaudir a Pompeo, porque entonces tú eres dominicano ¿en cuál parte? Si tú crees de que un funcionario extranjero con una llamada te cambia la política interna, no, que si no Danilo se queda, bueno, ese es el derrotero de la República Dominicana. Si Danilo amenazaba con quedarse y se iba a armar un ribú, el ribú debe armarse siempre y cuando fueran dominicanos los que estuvieran de un lado a otro. No, pero lo resolvió una llamada del imperio.
Entonces ahora estamos en otro contexto que parece ser similar porque República Dominicana se pelea innecesariamente Sí, sí. con Venezuela. No entiendo por qué República Dominicana tuvo que meterse con unas elecciones que tú ni tienes observadores allí, ni Venezuela pertenece a la OEA, ni tú tienes pinta en esto. No, ese no es tu problema, porque Venezuela nunca se ha metido a estar cuestionando las elecciones dominicanas. Y República Dominicana cae en una trampa, pienso yo, cae en una trampa de un relato, de un discurso, que hasta Estados Unidos, porque esto es lo curioso, Estados Unidos amagó con el tema de Maduro y María Corina, pero Sí, se salió de una vez. Porque exacto, Estados Unidos es el sí, primero que no sí. le conviene Sí, que claro. le quiten sus negocios en la cuenca del Orinoco. No, Claro, Estados Unidos dijo, no, van a quitar a Texaco y le van a dar estos negocios a claro, los se chinos y a los dieron rusos. Y ahí. entonces Así salieron es, corriendo y han dejado entonces a República Dominicana con un lío. así Ahora yo te es. pregunto, Willamo, mira, ¿están conscientes los políticos de oposición y del gobierno de qué está pasando en el mundo? Y que nuestros aliados hasta ahora, porque nosotros como quiera que sea pertenecemos a Occidente, al Occidente Ujú. pobre, al tercer mundo, pero nuestros aliados están en decadencia, en Estados Unidos están viendo a ver quién sale, no quién es mejor, si Trump o Kamala Harris, o sea, van a elegir, a mi entender, no es personal, al menos malo. Está consciente, estará algún lado de la clase política dominicana consciente de qué es lo que está pasando en el mundo, Willamo. Para mí, yo creo que sí, que ellos están conscientes. Lo que sucede es que están demasiado atados a las decisiones de Estados Unidos. El día pasado hizo Biden una declaración de que los países que no comercialicen en su intercambio con el dólar pudieran estar sujetos a sanción. Y esa es una forma de asumir un arma de presión a los países pequeños. Pero obviamente que ellos sí saben por dónde va el mundo y que el mundo se dirige a ser multipolar, a que no haya una hegemonía permanente y la debilidad no solo de Estados Unidos, sino de sus aliados occidentales y el desarrollo vertiginoso que está teniendo China, la India y otros países, incluso aún en medio de la guerra, el desarrollo que ha estado teniendo Rusia. Y Claro, eso lo saben. la cuarta Eso, economía. eso es evidente. Lo que pasa es que todavía existe el temor a la amenaza. Como decía hace un momento, cuando Estados Unidos asume el criterio de que China es una amenaza para el mundo, entonces lo que se pregunta el mundo, sí, pero ¿a cuántos países ha invadido China? ¿A cuántos países invadido ¿Quién China? crea la guerra? Tiene un conflicto con Taiwán, pero que históricamente Taiwán como Esa es su isla le provincia, pertenece. Eso es lo mismo que el caso de la Malvinas, que pertenecen a Es un problema Argentina. entre chinos. Sí, Taiwán es un problema entre chinos. exacto. Y el caso Hablan de, cantón los dos. es como el caso de la Malvinas, que pertenece a la Claro. Argentina. Inglaterra ilegalmente la tiene ocupada, le llama Isla Falkland y creen que eso es de ellos. Entonces es lo mismo. Pero lo que sucede es que el comercio y la política de nuestros países en el área está muy supeditada a las decisiones de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, se le hace un poco cuesta arriba tomar decisiones, aún viendo que puedan ser favorables, pero se le dificulta tomar decisiones en un sentido diferente. Ni hablan Diferente, no. ni hablan de El, eso. O el sea, mundo, el tema de los BRICS es un tema que aquí no se el trata en mundo se ningún está lugar. recomponiendo ante los ojos de todos nuestros países, pero nadie se atreve, salvo muy pocos que defienden su propia independencia, porque yo siempre lo que digo,
Tanto que se habla de libertad y democracia, pero no se le da libertad a los países pequeños como nosotros de tomar su propia decisión y elijan a cualquier país para un intercambio comercial siempre y cuando le favorezca. Pero para eso no existe libertad, porque entonces viene la dictadura mundial de la hegemonía que tiene Estados Unidos y amedrenta a estos países. Con su ONG, Sí, exacto, por todos los medios que usan. La presión a través de las ONG, que son una arma política. Antes se asesinaba presidente, pero ahora te hacen 2 o 3 informes claro. de que eres parte del tráfico de personas y que se violan los derechos humanos y eres parte del narco. Sí, lo vuelve blando. Y ya con eso, las aseguradoras se van, la calificación de riesgo baja. O te bloquean la entrada de medicina, igual, la encarecen, dicen que hay ineficiencia del gobierno. Te crean 1000 situaciones que tienden a crear un desasosiego interno, a generar una serie de presiones sociales y demás, pero todo obedece a ese criterio, pero sí, a nivel mundial los gobernantes están conscientes de que el mundo se dirige a una recomposición, de que la lucha actual no es ideológica, de que ya eso se echó a un lado, porque geopolíticamente es el posicionamiento por el control de la incidencia en la comercialización en el mundo. Y como hay países que han estado perdiendo terreno, obviamente asumen un discurso de presión hacia los más débiles y de amenaza y de chantaje. ¿Quién pudiera haber pensado, quién siquiera pensado que la Volkswagen iba a cerrar su puerta? Así mismo es. Una multinacional de mucha potencia, una fábrica. Pero eso de un año, 2 años para acá. Entonces, todas esas quiebras en cascada de grandes empresas a diario es una evidencia de eso. Sin embargo, como tú señalabas hace un momento, ¿por qué los países africanos, por ejemplo, que han ido echando a Inglaterra, a Estados Unidos, a Francia, han acudido algunos hacia la comercialización con China, Rusia y otros países, tanto para explotar sus recursos como para mejorar el intercambio comercial, desarrollarlo? ¿Pero por qué? Porque ven que lo hacen en un estado de igualdad mucho mejor, sin ningún o poco nivel de presión en ese sentido. Porque, por ejemplo, nosotros firmamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y de buena primera, cuando cumplió los años estipulados de adecuación para que ya, exacto, los productos pudieran entrar totalmente libres de impuestos, libres de aranceles en todos estos países y en Estados Unidos. De buena primera decían, no, este carro se produce en Estados Unidos, pero tiene piezas japonesas y tiene piezas alemanas. No, su fabricación no es del todo de Estados Unidos, no puede ir exonerado. Pero ellos dijeron antes que iba a estar exonerado. Pero incluso, igual que las gomas. Claro, incluso, William, incluso. Carburante y hay demás. Un tema curioso en esto. Cuando se crea eso, porque eso fue en tiempos de Hipólito, ese tratado. Sí. El mundo era la globalización que venía. Sí. El mundo global, libre comercio. Pero ahora el proteccionismo, ahora todo el mundo está. O sea, para que ustedes vean lo que es la historia, el contexto en que se crea el Tratado de Libre Comercio, donde participa República Dominicana, y donde ahora se va a empezar a llevar a cabo, no es el mismo, es completamente al revés. Ya la globalización se acabó. Exacto. Y el proteccionismo va en desmedro claro. de los países pobres como nosotros. Oye, y ahora te dicen que el carro, si tiene una piececita japonesa, ya no es gringo completamente. Disculpen, norteamericano. Hay que pagar todo. Sí, yo agradezco la presencia. No es la primera vez que va a venir. Esto es, como se dice, una noticia en desarrollo, un tema en desarrollo. Vamos a ver las próximas inclusiones en los BRICS. Todo el mundo va para los BRICS. Todo el mundo. Yo creo que a mí no me extrañaría que Trump diga, o Kamala Harris, diga, mire, ¿ustedes creen que hay un asientico ahí para mí? Porque esto está difícil. Yo creo que hay un capítulo de uno de estos bocones. Disculpa si tú tienes
alguna admiración por el bocón Javier Milei. Ay, Milei. Yo no voy a hacer negocios con comunistas. Mi gobierno no va a hacer negocio con China porque son comunistas. Se me parece a un comunicador en República Dominicana que dijo que no iba a entrevistar a Guillermo Moreno porque ese era comunista. Pero una cosa es el discurso de campaña y otra cosa es cuando se sentó. Cuando se sentó y le dio una patada a los chinos. Parece que saliendo, da una patada y saliendo por la puerta lo llamaron y le dijeron, mira, pero tú estás loco, este país, no vamos a ir a la quiebra si tú votas a los chinos. Y entonces Milei regresó a los chinos y de pronto saca una conversación que yo creo que sería una buena conclusión para que tú cierres. Dijo, a mí me han asombrado los chinos. Los chinos son unos socios curiosos. Yo le añadiría sui generis. Los chinos lo que no quieren es que tú los molestes. Lo que quieren es hacer negocio. Exacto. Lo cual, él no dice la otra parte, pero es que todos los que han hecho negocios con Argentina nos presionan. Fondo Monetario, Estados Unidos, Europa, nos presionan con condiciones. Sin embargo, los chinos lo que quieren es que tú no fuñas. Que si haces un tratado, lo cumplas. ¿Qué tú crees de eso para cerrar? Es que Milei comenzó con un discurso desgastado. Él no acabó de entender, o no acaba de entender todavía, de que la lucha actual no es de que comunismo, socialismo, capitalismo, que esto. A las potencias de mayor y los países de mayor desarrollo, no le importa ni le interesa que este país, Vietnam, el otro, sea comunista. A ellos no le importa eso. Ni un caramba le importa. Porque ya esa no es la lucha. Ya la Guerra Fría terminó. La lucha es económica. Entonces, él comenzó con ese discurso gastado, pensando que estaba en los años 70 y 80. China, que tenía previsto hacerle un desembolso de 4.000 millones de dólares, lo retiene. Entonces, incluso hasta acusaban a López de ser un servilista igual de Rusia, de China, y que no iba a comercializar. Pero cuando le dijeron, mira, le debemos a México 3.000 y pico de millones de dólares en petróleo, y esto, y el mismo discurso que asumió como presidente que iba a dolarizar la economía argentina. ¿Con qué tú vas a dolarizar? Se le diluyó porque le dijeron, oye, para eso vamos a necesitar 45, 50 mil millones de dólares. ¿Dónde están para eso? Entonces, lo primero, después que pisen la tierra y ve la realidad, manda su ministra de Relaciones Exteriores, la manda a Pekín. Mira, habla con esa gente, que lo que yo dije fue en la euforia del triunfo, pero que ya vamos a hablar. Y poco a poco se le ha ido diluyendo, porque antes de ellos ir a China, fueron a Estados Unidos. Pero Estados Unidos le dijeron, no, en busca de 6.000 millones de dólares. Aquí no. Aquí nosotros, no. El dinero está de nosotros para Ucrania y para atender otros asuntos y para suplantar nuestra crisis interna, que la tenemos muy fuerte. Entonces, por eso, él vuelve esta vez y trata de buscarle el lado a China, porque se da cuenta y parece ser que sus asesores, la misma presión interna, le dijeron, ¿hacia dónde nos lleva? Entonces tuvo que tratar nuevamente de buscar, porque inicialmente también Fanfarrón al fin dijo, no, Argentina no va al grupo BRICS, pero entonces está viendo que sus vecinos, México, Venezuela, van a los BRICS y ya se está hablando de inversión. Entonces dice, óyeme, ¿y Argentina qué? En la grada mirando el escenario. Tal vez obliguen a Milei a tener que pasar por Moscú, sí, darse un abrazo frente a los héroes de la Gran Guerra Patria, y va a terminar posiblemente en la Plaza Roja, ¿cómo se llama? La Plaza Roja de donde está Mao Zedong, donde está Mao Zedong, y allí entonces en la plaza de Tiananmen, y ahí entonces rendir tributo al gran héroe de la República Popular y comunista
de China. Muchísimas gracias, William. Bueno, Ha sido un placer. Gracias por y invitarme. vas a claro, regresar. claro. Vas a regresar Bueno, porque esperemos. estos temas hoy solo se están hablando en Buena Radio, en el programa Buitrago Vertical, aunque por ahí vienen más programas de este tipo. Nos vemos pronto.